Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Este es el primer video que vamos a entregarles como guía para continuar el dictado de la materia de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. La primera vez que nos vimos, presentamos la materia, hablamos sobre el nombre de la materia, sobre Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. La última clase que estuvimos juntos, que fue el jueves pasado, hablamos específicamente de derechos humanos, vimos ¿qué vamos a entender por derechos humanos a lo largo de la materia? Lo que es un sistema internacional de protección de los derechos individuales que trasciende a las fronteras del Estado. Y hoy vamos a charlar un poquito sobre derecho penal. Les habíamos indicado que lean el tema de aplicación espacial de la ley penal desde cualquier manual o cualquier tratado de derecho penal. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre eso y después nos vamos a enfocar en el último de los principios, que es el de jurisdicción universal. Básicamente, cuando hablamos de principios de aplicación especial de la ley, espacial, perdón, de la ley penal, hablamos de el territorio en el cual un Estado puede ejercer su jurisdicción, o sea, puede aplicar las leyes penales. El principio por excelencia que regula esta cuestión está indicado en el primer párrafo del artículo 1 del Código Penal, es el principio de territorialidad. Y lo que nos dice el principio de territorialidad es que cada Estado aplica la ley penal en su territorio y en todos aquellos lugares donde ejerce su jurisdicción. Por fuera del territorio podríamos hablar de buques con bandera nacional, aeronaves eh, o cualquier otro lugar en donde la República Argentina, en nuestro caso, ejerza su jurisdicción. En ese caso estamos hablando de delitos cometidos en el territorio nacional. El sentido de tener una norma que limite cuál es la extensión de la aplicación del poder penal del Estado está íntimamente relacionado con la soberanía. Un Estado va a ser soberano en la medida que pueda aplicar sus leyes en un territorio determinado. Y el sentido, además de que exista una norma para determinar específicamente en dónde se va a aplicar la ley penal, es que los hechos criminales que se cometen en el territorio del Estado o en donde ejerce su jurisdicción no queden impunes. O sea, el objetivo de todos estos principios de aplicación espacial de la ley penal que vamos a trabajar y que ustedes ya seguramente leyeron de los manuales es evitar la impunidad. Ahora bien, no siempre el Estado ejerce su jurisdicción en materia penal solamente cuando los delitos se cometan en el territorio de su jurisdicción. En efecto, los principios que vamos a ver hoy son cuatro que a su vez se pueden subdividir un poquito. Ya hablamos del principio de jurisdicción espacial territorial, vamos a hablar del principio de jurisdicción de nacionalidad activa y pasiva. Después vamos a hablar del principio real o de defensa y vamos a cerrar, ya se los adelanté, con el principio de jurisdicción universal, que es el que mayor vinculación tiene con esta materia. Queda como punto siguiente entonces evaluar lo que es el principio de nacionalidad, activa o pasiva. Este principio se basa en la posibilidad de que los estados ejerzan su jurisdicción penal cuando un nacional del propio Estado comete un delito o cuando un nacional de ese Estado es víctima de ese delito, independientemente del territorio en el que se cometa ese delito. Este principio claramente va a ser subsidiario del de territorialidad, porque la idea es que los Estados ejerzan su jurisdicción en su territorio. Entonces, si ocurriera que se comete un crimen en el territorio de un tercer Estado y ese crimen estuviese resultando impune, el Estado argentino podría eventualmente reclamar la jurisdicción para el juzgamiento de ese crimen, ya sea porque el autor sea nacional del Estado argentino o porque la víctima o las víctimas sean nacionales del Estado argentino. Si se trata del autor, vamos a estar hablando del principio de nacionalidad activa. Si se trata de las víctimas, vamos a estar hablando del principio de nacionalidad pasiva. Ejemplos de principio de nacionalidad pasiva que han ocurrido en la historia, podemos hablar de Francia cuando reclamó el juzgamiento de los asesinatos de las monjas francesas durante la dictadura. Era un hecho que en Argentina estaba quedando impune, no había sido juzgado, por lo tanto el Estado francés reclamó la posibilidad de juzgar a los responsables por esos crímenes porque las víctimas habían sido justamente nacionales francesas. Eso es para explicar muy a grandes rasgos lo que es el principio de nacionalidad. Y nos queda entonces, antes de entrar ya en el de jurisdicción universal, el principio real o de defensa. Acá estamos hablando de principio real en el sentido del rey, del soberano, y de defensa en el sentido de defensa de los intereses de la nación. Este principio se aplica fundamentalmente cuando un delito está afectando a algún bien jurídico que
pertenece al soberano o que afecta al Estado Nacional. El ejemplo típico de esto es la falsificación de moneda cuando se produce en el extranjero. Si, por ejemplo, se encontrara en Estados Unidos o en Rusia a una banda que falsifica pesos argentinos, en principio eso no afecta a ningún bien jurídico de los estados en donde se está desarrollando el delito. O sea, la impresión de pesos argentinos en Estados Unidos no afecta a la economía de Estados Unidos y no afecta a ningún bien jurídico que proteja a los Estados Unidos de América. Lo mismo si ocurriera en Rusia. Sin embargo, sí afecta a la economía argentina. Frente a esa situación, entonces, por aplicación del principio real de defensa, teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido corresponde al Estado Nacional, el Estado podría reclamar, juzgar a esas personas que están cometiendo un delito fuera del territorio donde Argentina ejerce su jurisdicción, pero que afecta a sus intereses. La falsificación de moneda nacional es el ejemplo por defecto de esta situación. Entonces Argentina le reclamaría a Estados Unidos o a Rusia el juzgamiento de ese hecho, pese a que, como dije, se ha cometido en el extranjero. Vuelvo a insistir sobre lo que habíamos hablado al principio. El objetivo de que existan principios de aplicación espacial de la ley penal es evitar la impunidad. O sea, todo esto se hace para ¿qué? Para que justamente, poniendo de vuelta el ejemplo de la falsificación de moneda, si una banda dice, bueno, falsifico pesos en Argentina, es delito, pero si lo hago fuera de Argentina no lo es, entonces lo que se busca a través de la complejización de los principios de aplicación es poder ir a buscar a estas personas y poder realizar un juicio para juzgar su responsabilidad penal por un delito que afecta, en este caso, al Estado Nacional. Sin embargo, estos no son los únicos principios que hay, y hay un principio que es el que está más íntimamente ligado a nuestra materia, que es el derecho penal internacional, que es el principio de jurisdicción universal. Y el principio de jurisdicción universal puede ser interpretado en forma amplia o restringida, pero antes de meternos a eso vamos a contar muy brevemente de qué se trata, más allá de que ustedes tienen un texto sobre el que pueden profundizar específicamente en el principio de jurisdicción universal. De lo que se trata este principio es de que cualquier Estado podría reclamar el juzgamiento de cualquier delito que se haya cometido en cualquier lado. Con el correr del tiempo esto empezó a tener limitaciones, se empezó a agregar, por ejemplo, el detalle de que para poder reclamar el juzgamiento tiene que tener posibilidad de contar con las personas acusadas para poder hacer el juicio y no simplemente empezar a reclamar, juzgar cualquier hecho cometido en cualquier lado. Y les decía que se puede interpretar en forma amplia o en forma restringida. En forma amplia sería efectivamente cualquier delito cometido en cualquier lado, y en forma restringida este principio de jurisdicción universal se interpreta como que solo puede ser utilizado en aquellas circunstancias en las que el delito que se comete sea un delito que tenga trascendencia internacional, o sea, que genere una afectación que vaya más allá de un bien jurídico simple, sino que resulte de interés en toda la comunidad internacional, o por lo menos en parte de la comunidad internacional, en que sea juzgado. Y ahí va la relevancia de que un Estado vaya a decir, bueno, este delito se cometió fuera de mi territorio por parte de personas que no son ni nacionales de este Estado, ni las víctimas son nacionales de este Estado. Tampoco hay un interés concreto de una afectación concreta a un bien jurídico, propiedad del Estado, que pueda ser invocada. O sea, más allá de que no encuadre en ninguno de los otros principios de aplicación de la ley penal, se reclama igual el juzgamiento. ¿Cuál sería el sentido en el que nosotros creemos que debiera interpretarse? Bueno, tiene que haber un interés de la comunidad internacional en que este hecho sea juzgado y que por eso se produzca el reclamo de jurisdicción para poder hacer este juzgamiento. Les voy a contar muy rápidamente cómo es la evolución de este principio de jurisdicción universal, que se remonta a la época de los piratas. No hace falta leer demasiado de historia porque hay muchas películas sobre esto. En general, los piratas cometían sus crímenes contra barcos de bandera europea, portuguesa, holandesa, inglesa, francesa o española en esencia, pero estos delitos eran cometidos en alta mar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos remitimos a los principios de aplicación espacial de la ley penal, los estados que debieran juzgar a los piratas, a quienes cometían estos delitos, eran los estados europeos, que eran los que le ponían la bandera a esos buques, porque eran delitos cometidos en lugares donde los estados podrían ejercer su jurisdicción, en buques. Ahora bien, lo cierto es que los piratas no iban a Europa, porque la mayoría de estos delitos eran cometidos alrededor de las islas del Caribe y las Antillas. ¿Qué significaba esto? Que los piratas tenían impunidad, o sea que nadie los juzgaba por los crímenes que cometían.
A partir de esta situación de impunidad es que, tratando de buscarle una solución a la piratería, a los Estados Unidos se les ocurre proponer la idea de un principio de jurisdicción universal. ¿Cuál era la base de este principio? Era que en realidad los actos de piratería no estaban afectando específicamente al Estado cuya bandera tenían los buques atacados, sino que era un atentado contra el sistema económico mundial. Por lo tanto, había un interés de la comunidad internacional en prevenir, sancionar y juzgar estos delitos que se estaban cometiendo en alta mar. Entonces, lo que propusieron los Estados Unidos de América es que cualquier puerto en el que se capturara a una persona sospechada de actos de piratería podría capturar a esa persona y luego juzgarla por esos actos de piratería independientemente del lugar en el que se habían cometido. Ese es el origen que tuvo el principio de jurisdicción universal y eso hizo que los piratas tengan que cuidarse más en qué puerto podían o no podían detener sus barcos, ya que aquellos puertos que se habían adherido a la utilización de este principio inmediatamente detectaban la presencia de algún pirata, lo que hacían era detenerlo y juzgarlo y en general colgarlo como muestran las películas. Entonces, ese fue el origen histórico, pero este fue un principio que después de que la piratería dejó de ser un problema para la humanidad, fue un poco olvidado. Y un punto sobre el cual se retomó el ejercicio de este principio de jurisdicción universal fue en la década del 90, cuando los crímenes que habían sido cometidos en las dictaduras latinoamericanas, fundamentalmente en las décadas del 70 y el 80, habían quedado impunes porque no estaban siendo juzgados en los países en los que se habían cometido esos crímenes, fundamentalmente Argentina y Chile, aunque también Brasil, Uruguay y otros países de Latinoamérica, pero Argentina y Chile fueron los focos en donde se puso énfasis para el nuevo desarrollo de este principio de jurisdicción universal, fundamentalmente a partir de la intervención de un juez español, que fue Baltasar Garzón, que empezó a reclamar el hecho de poder llevar adelante los juicios que en Argentina y en Chile no se habían llevado a cabo. Algunos de esos casos tenían que ver con el principio de nacionalidad pasiva, porque había víctimas españolas entre las víctimas de los crímenes cometidos durante las dictaduras, pero la base jurídica para reclamar el juzgamiento fue el principio de jurisdicción universal. Fueron considerados crímenes de lesa humanidad y o genocidios, esto lo vamos a trabajar en clases más adelante, es decir, crímenes que afectaban a toda la comunidad internacional, crímenes cuyo juzgamiento resulta de interés para toda la comunidad internacional, que habían sido cometidos fuera del territorio de España en este caso, por nacionales de un estado distinto de España en este caso, fundamentalmente argentinos y chilenos, pero que España consideró que reunían los requisitos como para que si no estaban siendo juzgados en el país de origen, a fin de evitar la impunidad, que recordemos que es el sentido por el cual se generan estos principios de aplicación espacial de la ley penal, podían ser reclamados para ser juzgados en el territorio español. Y de hecho así comenzó a ocurrir y eso generó todo un nuevo auge del desarrollo de la jurisdicción universal de la ley penal. Que además sirvió como base para la creación de los tribunales de Nuremberg, o sea, la circunstancia de haber creado un tribunal internacional para juzgar crímenes individuales, que esto también lo vamos a trabajar en las siguientes clases, y que también sirvió de sustento para la creación de lo que hoy en día es la Corte Penal Internacional, que lo que intenta hacer es concentrar esa jurisdicción universal en materia de los crímenes más graves de trascendencia para toda la humanidad, que son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, en un solo tribunal que tenga el aval de toda la comunidad internacional. Entonces, en síntesis, para dar una base de comprensión de todos los temas, los principios de aplicación espacial de la ley penal son 4: de territorialidad, de nacionalidad, real o de defensa y el principio de jurisdicción universal. El que mayor relevancia tiene en relación a nuestra materia es el principio de jurisdicción universal, porque lo que hace es permitir que un hecho que no ha sido cometido en el territorio de un estado determinado que reclama el juzgamiento pueda ser igualmente juzgado, y como les dije, es lo que termina sirviendo de base teórica, entre otras cosas que vamos a estudiar en las próximas clases, para la creación de una jurisdicción penal internacional que hoy en día es la de la Corte Penal Internacional. En el campus virtual y en el blog de la materia les vamos a estar subiendo un trabajo práctico para realizar sobre este tema. Les vamos a pedir que lo manden por mail
y les vamos a poner las condiciones para entregarlo dentro del mismo texto que vamos a publicar. Si desarrollamos un trabajo por semana, estimo que esa va a ser la forma que vamos a tener de evaluarlo, y de esa forma se pueden seguir los temas al día, aprovechando que tenemos que estar en nuestras casas. Lávense las manos, traten de no salir de sus casas, cuídense y traten de mantener el mínimo contacto necesario con el resto de las personas para que podamos ayudar a nuestro sistema de salud y sobre todo evitar contagiarnos.